capítulo 3, versículo 1. Jonás, capítulo 3, versículo 1. Si lo ha encontrado se puede colocar en pie. Y si no, lo esperamos nomás. No hay ningún problema en ese sentido. Pura risa de la hermana ahí. Jonás, capítulo 3, versículo 1. Dice así: Nínive se arrepiente. Dice así, versículo 1 dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Que el Señor les bendiga. Yo sé que el texto de Jonás todos lo conocen, que fue tragado por un pez. Él pasó igual por un proceso en el cual no quería aceptar, en este caso, el propósito de Dios, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible, y si Él nos manda a un lugar donde no queremos ir, vamos a ir aunque nosotros no queramos estar ahí. Como decía mi pastor Ricardo en el estudio de ayer, el Espíritu Santo de alguna manera nos mueve a hacer cosas que muchas veces nosotros no queremos hacer, pero Él nos mueve porque sabe que las cosas que Él nos quiere que nosotros hagamos son buenas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso el Espíritu nos guía a hacer buenas conductas. Entonces la presencia de Dios, cuando estos hombres de Nínive escuchan la palabra que salía de la boca de Jonás, que no era Jonás, porque dice en un texto que ellos creyeron no a Jonás, sino que creyeron a Dios. De hecho, no sé en qué parte dice, pero a ver. Y los hombres, aquí dice: Y comenzó a entrar por la ciudad camino un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo decía Jonás. Pero después dice, en el 5 dice: Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Porque tal vez era Jonás la persona que estaba ahí, pero ellos realmente creyeron en Dios, porque de las palabras que salían de la boca de Jonás era realmente Dios el que hablaba al pueblo de Nínive para que tuviera un arrepentimiento realmente de sus vidas, del mal que estaban cometiendo. Y como Dios es capaz de cambiarnos a cada uno de nosotros, ¿cuántos lo creen así? Amén. Dios es capaz de cambiarnos, ¿cierto? Dios es capaz de cambiar nuestro caminar, de cambiar nuestra manera de ver el mundo. Dios es capaz de transformarnos de una manera que no nos damos cuenta, ¿sabe? Escuchaba los testimonios de los jóvenes el día sábado anterior, y ahí uno se da cuenta cómo el Señor nos cambia, cómo el Señor nos transforma de una manera. A veces pensamos que no somos buenos para el mundo, pero el Señor de alguna manera nos prepara para ser buenos para el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tal vez Jonás, porque sabemos que, continuando con el texto, Jonás no le tenía fe a Nínive.
De hecho, él pensaba que Dios, a pesar de que él les predicara el evangelio, Dios en sí lo iba a destruir. Ese era su pensamiento. Pero Dios, al ver el arrepentimiento real de un pueblo, ver el arrepentimiento de los animales y de las personas, imagínense, el rey mandó que hasta los animales se arrepintieran. Imagínense, el rey manda un mandato, me imagino a las personas que estaban ahí, este rey está loco, no está mandando que hasta los animales se arrepientan. Pero el rey sabía y sentía en su corazón que era necesario de que su pueblo se arrepintiera de verdad. Y eso también pasa en la iglesia. El Señor muchas veces pide que nos humillemos delante de su presencia, pero muchas veces somos altaneros en ego y no nos dejamos someter bajo la presencia del Señor. Por eso es necesario que como pueblo nos unamos hoy en este momento y nos arrepintamos de corazón delante de la presencia del Señor. Hoy tal vez cuántas iglesias están siendo como Nínives, están vagando sin saber la verdad, y muchas veces viene un predicador y nos predica la verdad, pero seguimos en el desorden, en la desobediencia. Y hoy el Señor nos da esta oportunidad de arrepentirnos como lo hizo este pueblo, como lo hizo este rey. Y sabe lo que dice el texto más adelante, que Dios vio el arrepentimiento. Y mire lo que dice en el 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Imagínense, Dios se arrepintió de lo que Él había dicho, porque Él vio el arrepentimiento de sus hijos. A pesar de que tal vez Jonás en ese momento todavía pensaba que Dios los iba a destruir, Dios tenía otro pensamiento para ese pueblo y en este caso los salvó de una destrucción. Que el Señor les bendiga. 40 días, dice Jonás, que les daba el Señor para que se arrepintieran. Que el Señor bendiga. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que está el día de hoy. ¿Cuántos tal vez están pasando por un momento complicado? ¿Cuántos tal vez están pasando por un proceso que no le encuentran una salida? Hoy es el momento de entregarle las cargas al Señor y demostrarle y humillarnos delante de su presencia. ¿Sabe? Muchas veces pensamos que nosotros podemos, pero la realidad es que no podemos. Porque sin la presencia de Dios nada somos. Sin la presencia de Dios nada podemos hacer. Somos siempre personas que caminan en el mundo esperando que los milagros sucedan. Pero yo creo en un Dios poderoso. ¿Cuántos creen en un Dios poderoso? Mire la hermana Fabiola cómo levanta la mano, porque cree que hay un Dios poderoso que liberta de toda cadena a todo pueblo y a toda iglesia que se arrepiente de verdad y de corazón. Que el Señor les bendiga. Entonces mostraron su arrepentimiento no solamente por palabra, no solamente con decir que estaban arrepentidos, sino que lo hicieron con acciones. Con acciones. Hicieron ayunos. De hecho, venimos aquí nuevamente. Y se llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos. Imagínense, un rey se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Imagínese un rey hacer eso, porque creyó en la palabra que salía de la boca de Jonás y creyó en lo que Dios le estaba hablando a su vida y a su corazón. Sabía que podía salvar porque era el rey. Sabía que podía salvar a su reino si invitaba a cada uno de su pueblo a arrepentirse realmente delante de la presencia de Dios. A bajar todo altar de tristeza, de amargura, de rabia, de pecado, a bajar todo altar que tenían en ese pueblo para arrepentirse realmente delante de la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor nos siga dando entendimiento para entender la palabra. Así como usted me ve a mí, no me ve a mí el que está parado aquí delante, sino que vea lo que Dios está tratando de decirle a su pueblo el día de hoy. Porque muchos, como dice mi pastor, hay muchos predicadores que tratan de mostrarnos la verdad, pero nosotros somos los ciegos los que no queremos ver y no queremos escuchar.
Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor les bendiga grandemente. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 16 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Cuántos creen que el Señor está acá? Amén, gloria a Dios. Yo creo que el Señor está acá, moviendo nuestras vidas y nuestros corazones, transformando nuestras vidas, nuestros dolores en alegría y contentamiento. ¿Por qué? Porque yo he llegado cansado el día de hoy. Vengo de mi tratamiento en mi hospital, vengo con mi dolor, pero le entrego mis cargas al Señor, porque yo quiero que Él realmente me liberte. Porque Él me dice que si yo me humillare delante de su presencia, Él pondría sus oídos atentos a mí. Hoy el Señor pone los oídos atentos a ustedes, porque el Señor está escuchando sus oraciones, porque el Señor nos dice en su palabra, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Yo le creo al Señor. Yo le creo desde que lo conocí como debía a mi edad de 14 años. Le creo cuando sentí realmente su presencia a la edad de los 20. Y le sigo creyendo ahora que tengo 26 años. Porque el Señor nunca me ha defraudado, iglesia. Que el Señor les bendiga. Si vino porque pensó que iba a ser un culto normal y que íbamos a hacer la hora para irnos a la casa rápido, déjeme decirle que el Señor cambia todos los planes y el Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Muchas veces miramos a las personas, muchas veces queremos traer a un extranjero para que nos venga a predicar la palabra, pero el Señor utiliza a cada uno de sus hijos, de los que están en el día en esta iglesia. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor puede quitar toda dolencia y todo dolor? Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga a los hermanos que sí creen que el Señor puede hacer eso. En Proverbios capítulo 28, versículo 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Que el Señor les bendiga. Hay que tener temor de Dios. Temor de Dios. Porque Él nos dice que nos arrepintamos, sí, pero hay que tener temor de Dios. Temor de las cosas que hacemos. Temor de lo que somos hoy en día. Que el Señor les bendiga. Porque muchas veces hacemos cosas, como decía muchos predicadores, a veces pecamos y no nos damos cuenta. Pero es diferente pecar sin darse cuenta a pecar haciéndolo. Porque tú eres consciente. La palabra nos dice: hubiera sido mejor que no me hubieras conocido. Nos dice el Señor: mejor no me hubieras conocido. Porque conoces la verdad. Y aún así caminas en el sendero sin camino. Que el Señor les bendiga. ¿Está entendiendo la palabra? Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente a la iglesia. Que el Señor bendiga este momento que el Señor nos está haciendo vivir. Si hay alguien que está pasando un momento complicado, hoy es el momento de arrepentirse delante de la presencia del Señor. Y a veces no es necesario que nos arrepintamos por nosotros mismos. Podemos arrepentirnos por el que está al lado de nosotros. Podemos arrepentirnos por nuestros hijos. Podemos arrepentirnos por nuestros padres. Podemos arrepentirnos por nuestros vecinos, para que el Señor tenga misericordia de nuestros vecinos. Para que el Señor tenga misericordia de nuestros amigos. Para que el Señor tenga misericordia de nuestro familiar. Porque cuando usted vio que el rey se quebraba sus vestiduras, ¿era solamente por él? Era por su pueblo también. Porque él también quería que ellos también, que nadie falleciera en la destrucción que Dios tenía preparada para Nínive. Entonces sí podemos pedir misericordia por el que está al lado de nosotros.
Sí podemos pedir misericordia por el que está necesitado en las calles. Que el Señor les bendiga. Sí podemos pedir que el Señor tenga misericordia por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por las personas que sabemos que necesitan de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En Isaías capítulo 55, 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. El cual tendrá misericordia. El Señor nos dice en todo momento. Yo he escuchado muchas veces esto, mi hermano. Hay muchos hermanos que no quieren volver a la casa del Señor porque dicen que no son merecedores de venir a la iglesia. Pero el Señor nos recuerda a todo el momento que a pesar de que nosotros tengamos errores, que a pesar de que nosotros cometamos errores, que tengamos pecado, el Señor siempre nos abre la puerta para perdonarnos y para que volvamos a la casa nuevamente. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Si estuviera inventando una palabra en este momento, se puede levantar cualquiera para callarme la boca, pero lo dice su palabra. El Señor nos perdona. Perdona a los que se fueron, perdonan a los nuevos que entran. El Señor nos perdona a todos porque el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis hermanos. Que este momento haya sido un momento de bendición para sus vidas. Que esto sea un momento en que nos demos cuenta que como iglesia tenemos que unirnos. Y muchas veces tal vez uno puede decir, pero si yo estoy bien con Dios, pero tal vez tu hermano está pasando un momento complicado y necesita que tú lo apoyes en ese momento. Como decía, hay que también pedir el arrepentimiento por el que está al lado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Apoyémonos, unámonos. El Señor quiere que estemos juntos. El Señor quiere que la mano con Jesús esté junta. El Señor quiere que Templo Jerusalén se una. Que el Señor quiere que los departamentos se unan. El Señor quiere que su presencia se mueva en este lugar, en cada uno de nosotros. No importa si uno canta muy fuerte, no importa si el otro canta más despacio. La idea es que seamos todos unidos y que todos al momento de salir adelante podamos levantar la bandera de victoria. Que el Señor les bendiga. Pero el Señor pide arrepentimiento de cada uno de nosotros. Así como lo hizo el rey por su pueblo, así lo podemos hacer nosotros por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. ¿Y en dónde está nuestro arrepentimiento? En nuestra oración con Dios. Ahí está la conexión con Dios, en nuestra oración. Nuestra oración, cuando hablamos con Él, como decía mi pastor, muchas veces es necesario sentarse con Dios y conversar directamente con Él y confesarle lo que nos duele, confesarle lo que nos hace mal. Porque si queremos mejorar tenemos que hablar con Dios, porque solo no podemos. Nuestras fuerzas no bastan, nuestras fuerzas no pueden contra las enfermedades. Nuestras fuerzas no pueden contra las dolencias. Nuestras fuerzas no pueden muchas veces incluso con los problemas psicológicos. ¿Cuántos cristianos pasan por momentos depresivos incluso? Porque a veces lo vemos como cosas distantes, pero pasan dentro de la iglesia. Jóvenes que pasan momentos de depresión, y no solamente jóvenes, porque a veces decimos solamente los jóvenes pasan, hermanos adultos, cansados tal vez del trabajo, cansados tal vez de la vida, pasan por momentos depresivos en los cuales no encuentran una salida. Por eso el Señor nos invita a unirnos hoy día, así como lo hizo Nínive y se arrepintió delante de la presencia del Señor. El Señor quiere que nos unamos para que tengamos misericordia de Él y podamos seguir adelante como lo han hecho tantos años. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente a la iglesia. Como decíamos,
no vea al hermano Nicolás que está aquí parado, sino que tome lo que el Señor le está entregando a su vida y a su corazón. Tal vez algún hermano llegó con una dolencia, tal vez algún hermano llegó con alguna decisión, pero el Señor ahora está cambiando tal vez sus pensamientos. Porque a veces actuamos con base a nuestro instinto, actuamos base a nuestro instinto humano, pero cuando el Espíritu Santo nos mueve realmente, nos hace tomar buenas decisiones. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. ¿Sabe? Hay veces que no dimensionamos lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y saben, el estudio que estuve el día martes, uno se da cuenta de muchas cosas, porque hay cosas que uno sabe, que uno dice, sí, el Espíritu aquí, pero a veces no dimensionamos de cómo la presencia de Dios nos cuida, de cómo la presencia de Dios nos protege, de cómo la presencia de Dios sabe que nosotros estamos haciendo algo mal y de alguna manera nos dice, no lo hagas. Pero nosotros lo hacemos porque somos porfiados. Pero la presencia nos dice que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no ha sentido usted esa sensación? No, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque en cierta manera nosotros estamos hechos para hacer el bien. Aunque seamos pecadores, el Señor quiere que hagamos las cosas bien. Porque el Señor nos ama. Como el hijo pródigo, el Señor nos ama. Nos recibe con los brazos abiertos, mata el mejor becerro que tiene en su casa y nos recibe y hace fiesta por cada uno de ustedes cuando realmente aceptan a Cristo en su corazón. Cuando entra un alma a esta iglesia, el Señor abre las puertas de este templo, no lo abrimos nosotros, lo abre el Señor para que esa persona se pueda integrar nuevamente a la sociedad. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Entonces seamos como Nínive en este caso. Un pueblo que escuchó la voz y creyeron a Dios. Y se arrepintieron y pedían no solamente por ellos mismos, pedían por el que estaba al lado, así como lo hizo su rey. Y rasgaron sus vestiduras y se echaban silicio y incluso a los animales les decían que tenían que arrepentirse. Que el Señor les bendiga. Porque a veces no dimensionamos, decimos son simples personas, pero ¿quién toma la decisión de decirle hasta los animales tienen que arrepentirse? Que el Señor les bendiga. Y no solamente tienen que hacer ayuno las personas, sino que los animales también tienen que hacer ayuno. Imagínense lo que hizo. Por eso que cuando Dios ve el arrepentimiento de Nínive, Él toma la decisión de no destruirlo. Porque vio que realmente no fueron solamente de boca, sino que realmente en sus actos, en su conducta, en su manera de pensar, realmente se habían arrepentido. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Entonces el Señor nos invita a unirnos. Entonces el Señor nos da una nueva oportunidad siempre. A pesar de que fallemos, a pesar de que no encontremos a veces soluciones, el Señor siempre nos da una oportunidad para salir adelante. Para salir adelante. A veces las pruebas son duras, a veces las pruebas son difíciles, pero el Señor siempre está ahí apoyándonos, dándonos la oportunidad, dándonos la fuerza para que podamos dar el salto. Porque el Señor es poderoso, dijo mi hermana. Porque el Señor es poderoso. Y tiene control, como escuchaba ahí el martes en el estudio, y tiene control sobre todo. Sobre los mares, sobre el cielo, sobre los planetas, sobre todo el universo, sobre toda creación, los animales, incluso en nosotros mismos el Señor tiene el control de todo. Por eso que cuando nosotros decimos vas a ser sano por fe, uno lo trae realmente en su corazón, porque yo sé que el Señor tiene el control de todo. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente a los que están tocando su corazón en este momento. Ya para ir terminando, mi hermano, en Lucas capítulo 15, versículos 17 y 24 dice así:
Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Tal vez en este momento somos como el hijo pródigo. Tal vez en estos momentos somos como el hijo pródigo. Que no nos sentimos dignos de venir a la casa del Señor. Pero el Señor nos tiene preparada una corona de victoria a cada uno de los que realmente lucharon hasta el final. Que el Señor les bendiga. Y como dijo el hijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y muchas veces nosotros tenemos la fuerza tal vez de levantarnos, pero quedamos muchas veces ahí. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia y nos dé esa valentía para volver nuevamente a los caminos del Señor como se debe. Que el Señor les bendiga. Entonces este es un mensaje para cada uno de mis hermanos que tal vez están dudando, que tal vez están perdiendo fuerzas, que tal vez necesitan un acompañamiento. Este es el momento en el que el pueblo se une nuevamente para levantarnos nuevamente y tomar la victoria, y tomar esa victoria que nos pertenece. Se cayó la banca nomás, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Como dice una alabanza: aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque sabemos y confiamos que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Confiamos en el Señor que está con nosotros. Por eso que cuando cantamos la alabanza, muchas veces no las cantamos por cantar, porque sabemos que es una realidad. Sabemos que el Señor está con nosotros. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos han escuchado esa alabanza que dice: como un rayo fugaz que se pierde entre... Amén. Amén. Eso es gozo del Señor. Eso es gozo del Señor. Como un rayo fugaz que se pierde en la oscuridad. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Y otra alabanza que dice: mora en mi vida. ¿Por qué cantamos eso? Porque queremos que el Señor muera en nosotros. Porque queremos que el Señor entre en nuestra vida. Porque queremos que el Señor haga un cambio en nosotros. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Cantamos esas cosas porque realmente necesitamos un cambio en nuestra vida. Así como lo hizo Nínive, así como lo hizo ese pueblo. Quiso cambiar su vida porque sabía que el Señor lo iba a destruir en 40 días, como dijo Jonás. Ellos tal vez en su interior decían eso: que more el Señor entonces en mi vida. Porque no quiero ser destruido, todos quieren vivir. Todos queremos vivir, todos queremos disfrutar. Que el Señor les bendiga. Entonces ese pueblo se arrepiente delante de la presencia del Señor. Y eso es lo más maravilloso, mi hermano, un pueblo completo. Imagínese Chile se pusiera de acuerdo, como decimos muchas veces, incluso en el himno: Chile para Cristo.
Imagínense, nos pusiéramos de acuerdo, aunque sabemos que Chile es un país bien evangélico, pero si realmente nos pusiéramos de acuerdo, podríamos hacer realmente que Chile fuera para Cristo. Y que la misericordia de Cristo cayera en nuestro país constantemente, año tras año, sin importar qué presidente venga, sin importar quién esté al mando, veríamos la abundancia de Dios en nuestro país. ¿Cuántos lo creen así? Amén, que el Señor les bendiga. Si Dios dijo que iba a estar con el pueblo de Israel hasta cuando viniera su venida, ¿por qué no puede estar con nosotros hoy en día? Si hay que creer en el Señor, hay que creer en el Señor. Hay que creer en Dios, que Él está moviéndose en este lugar. Hace un tiempo predicaba un mensaje en el cual decía, cuando usted viene a la iglesia, el Señor ya estaba aquí, preparaba las sillas, preparaba los instrumentos, preparaba los micrófonos, conectaba las pilas, preparaba los púlpitos, preparaba el agua de la llave, incluso que iba a tomar usted para que tuviéramos un culto lleno de su presencia. Preparaba el camino que usted toma para acá, para que no le pase nada, para que no le ocurra nada. ¿Por qué? Porque el enemigo anda de rodear la tierra tratando de destruirnos a cada uno de nosotros. Pero el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros y nos perdona de todas nuestras ofensas, porque Él ve en cada uno de nosotros arrepentimiento sincero, arrepentimiento real, arrepentimiento de amor, de esperanza, de que el problema y la duda puede cambiar. El Señor ve esas cosas en nosotros, porque si no las viera ya no hubiera abandonado. ¿O está pensando que el Señor nos va a abandonar? No, que el Señor permanece en cada uno de nosotros, en su presencia, en su Espíritu Santo. Nos guía y nos fomenta a hacer buenas obras, como los hermanos que están en Café para Cristo. ¿Cuántos están aquí en Café para Cristo? Hermana, Café para Cristo es un departamento que se dedica a eso, a lo que estamos hablando, hablarle a los que están en las calles, mostrarles de que hay una salida, mostrarles de que hay algo más allá de lo que ellos están pensando en su momento, porque hay gente que piensa que ya no hay solución a los problemas, pero el Señor tiene la solución. El Señor les bendiga. Entonces, ¿qué estamos buscando en este momento de parte del Señor? Déjeme decirle que buscamos su misericordia. Yo siempre digo esta palabra: Señor, ten misericordia de mí, porque yo sé que si el Señor me apretara fuerte, hasta ahí quedaría mi vida. Por eso le pido al Señor que tenga misericordia de mi vida, porque yo sé que yo solo no puedo. Y yo sé que si yo me alejara del Señor, esta enfermedad tal vez me comería. Me comería esta enfermedad. Y yo estoy vivo y estoy, tal vez como decía mi pastor, en el encuentro de jóvenes que tuvimos, yo era tal vez para que estuviera en una silla de ruedas, pero si estoy de pie por la misericordia de Dios. Yo tal vez para que estuviera usando un bastón, para que tuviera tal vez mis brazos chuecos, pero si yo puedo tomar un vehículo, manejar y hacer mi vida cotidiana, es todo bajo la misericordia de Dios. Si yo pude estudiar, si yo pude aprender a tocar un instrumento, es todo por la misericordia de Dios. No fue mi obra, no fue mi talento, no fue lo que yo pude conseguir con mi fuerza, fue porque Dios me lo regaló, fue porque Dios me lo entregó, fue porque Dios tuvo misericordia de mí y me vio con buenos ojos. No sé lo que tal vez el Señor está viendo a mi futuro, no sé lo que tal vez está esperando más de mí, pero si me tiene aquí es porque algo tiene preparado para mí. Y usted, si está en este lugar, es porque el Señor algo tiene preparado para usted, porque el Señor, si lo tiene acá, no es en vano, mi hermano, no es para que se siente y escuche al hermano Nicolás y a todos los predicadores predicar y escuche la alabanza, sino que es porque el Señor tiene algo preparado para cada uno de ustedes. Nada es coincidencia en la obra del Señor.
nada sucede porque sí, es porque el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga porque el Señor algo espera de nosotros. ¿Por qué? Porque Él pudo haber destruido a Nínive. ¿Pero por qué 40 días? Si lo pudo haber destruido, si Él sabía que Nínive pecaba. Pero Dios les dio la oportunidad. ¿Me entiende? Y hoy el Señor nos da la oportunidad porque el Señor quiere y sabe que nosotros vamos a lograr más cosas de lo que somos ahora. Porque el Señor nos conoce. Y a veces cuando decimos que no tenemos talento, gracias, hermano. Y a veces cuando decimos que no tenemos talento, el Señor nos da un talento para algo. Porque el Señor nos perfecciona de alguna manera. Que el Señor les bendiga. Sabe, yo muchas veces tenía en duda en predicar la palabra del Señor, pero el Señor me ha ido moldeando para que yo pueda tener valentía de hablarle a las personas del Señor. Porque a veces nos miramos en menos, pero el Señor nos tiene por grandes en las naciones. El Señor nos levantará, tal vez incluso delante de líderes. ¿Cuántos pastores nos han levantado a predicarle mensajes incluso a presidentes? ¿Quién hace eso? El Señor. Porque no hay nadie más grande que Dios. Y nadie más grande que su palabra. Que el Señor les bendiga. La palabra que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos lo traen así? Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Entonces, mi hermano, recuerde esto. El Señor siempre nos da una oportunidad. El Señor siempre nos da otra oportunidad. Y cuando acabamos esa oportunidad, nos vuelve a dar otra oportunidad porque el Señor nos ama. Porque el Señor nos ama, Él nos amó primero, dice su palabra. No es que nosotros llegamos a Él, sino que Él nos amó primero. Él nos vio primero. Él hizo que nos enamoráramos de alguna manera de Él. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente. Que en el momento que usted llega a su casa, que en el momento que usted se sienta a su mesa, dígale gracias, Señor, porque has tenido misericordia hasta el día de hoy. Has estado conmigo. No me ha faltado, tal vez algunos dirán, no me ha faltado el pan, tal vez a algunos le está faltando el trabajo, pero yo sé que el día de mañana habrá trabajo. Gloria a Dios. Porque a veces hay cosas que no tenemos ahora en este momento, pero yo sé, Señor, que tú me darás otra oportunidad para tenerlo. Porque el Señor nos da oportunidades siempre. Nos da oportunidades siempre, mi hermano. Entonces cuando se sienta a su mesa, recuerde el mensaje y diga gracias, Señor, porque has tenido misericordia sobre mi vida, has tenido misericordia sobre mi familia, sobre mis hermanos, sobre mis hijos, sobre mis hijas, has tenido misericordia. Puedo tener tal vez a mis hijos estudiando, puedo tener a mis padres bien, Señor. Puedo ver a mis hermanos con salud, con energía, que cuando cantamos... saltando, todos saltando, los hermanos adultos saltan. Porque el Señor nos da energía de alegría, de contentamiento. Porque el Señor hace esas cosas. Porque para el mundo van a decir que estamos locos, pero somos locos de la presencia del Señor. Porque hacemos locuras que el mundo no es capaz de comprender. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Recuerde que el Señor siempre nos da otra oportunidad. Y si se la dio a un pueblo como Nínive que estaba sumergida en el pecado, les dio 40 días para que se pudieran arrepentir y ellos escucharon la voz del Señor. ¿Por qué no nos dará una oportunidad a nosotros también que estamos viniendo a la casa del Señor? Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis hermanos. Yo ahora quiero orar por cada uno de ustedes. Pónganse de pie. Nínive nos enseñó que cuando uno se propone algo y cuando lo hace en conjunto,
somos capaces de hacer muchas cosas. Amén, ¿cierto? Entonces en este momento yo quiero que usted tome a alguien en su pensamiento, alguien que usted quiera mucho, puede ser su hermano, su esposo, su esposa, sus hijos, los que tienen hijo, hija, sus nietos.